El presidente propone, si trabajaste de 10 a 15 años, recibirás 250 soles de pensión. 250 por 12, 3.000 soles en un año. 3.000 por 10, 30.000 soles en un año. 30.000 soles que la ministra de los Millonarios gana en un mes. En 10 años recibirás lo que la ministra de los Millonarios recibe en un mes, valemos lo mismo. Se logró que el gobierno reconozca que tiene una deuda con todos los que aportaron más de 10 años, pero no aceptaremos limosnas. Tampoco que se le haga perro muerto a los que han aportado menos de 10 años. Dieron su dinero a cambio de una prestación. Y lo justo es que si no tienen esa prestación, se les devuelva su dinero hoy. El futuro es hoy y la decisión de tener una pensión o retirar sus aportes debería ser del afiliado por un mínimo de respeto a los trabajadores. Vamos de inmediato ahora con el economista Eduardo Morón. Importante también saber si es posible o no que esta propuesta que ha planteado el Poder Ejecutivo respecto a los fondos de la ONP prospere. ¿Es posible que prospere esta alternativa de plantear una suerte de pensiones escalonadas dependiendo del tiempo de los aportes, inclusive de la posibilidad de las personas para trabajar? Hay unas facilidades que se proponen para las personas con discapacidad, por ejemplo, para que éstas puedan acceder a una pensión, cuando el Congreso tiene una actitud bastante reacia a escuchar los planteamientos del Ejecutivo. Bienvenido, muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos nuevamente esta noche. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Es una salida al problema que tenemos por delante? Mira, lo conversamos la vez pasada y creo que el Ejecutivo ha respondido exactamente en los términos de nuestra conversación. Lo que planteábamos la vez pasada era de que el Congreso estaba respondiendo como si hubiese un único problema, como si todas las personas que están afiliadas a la ONP tuviesen exclusivamente un problema de liquidez. Y eso no es cierto. Lo que hay, lo comentamos, dos problemas. Uno, el problema de liquidez de aquellas personas que no han podido encontrar un empleo suficientemente adecuado. Y después había un segundo problema estructural, un problema de fondo, que es que básicamente 7 de cada 10 afiliados a la ONP, al llegar a los 65 años, no van a haber podido cumplir con el requisito mínimo de 20 años de aporte y por lo tanto van a terminar con cero pensión. Entonces, evidentemente lo que sugeríamos nosotros era una respuesta como la que ha dado el Ejecutivo. Atendamos cada problema de manera separada, con herramientas diferenciadas. Y eso es lo que ha planteado el gobierno esta tarde, ¿no? Entonces, yo creo que lo correcto para el Congreso es acoger esta propuesta, que no tiene ningún problema de inconstitucionalidad, como lo que ellos habían sugerido, que además focaliza, que es otro problema, lo estamos viendo en el otro lado del sistema de pensiones, que también ya hay una propuesta de devolución del 100% de los fondos de AFP, como si una persona que está trabajando y tiene más de 1 millón de soles en su cuenta, necesitara tomar esos recursos. No tiene ningún sentido. Entonces hay que atacar cada problema con una herramienta adecuada. Y yo creo que lo que se ha hecho es exactamente eso, plantear una solución fiscalmente posible. Estamos hablando de una solución que cuesta la 10ª parte que lo que estaba planteando el Congreso. Efectivamente hay un costo hacia adelante, porque lo que se está permitiendo es agregar esto que se llaman las pensiones proporcionales. No lo han hecho proporcional, lo han hecho una suerte de escalera. Tabla, ajá, pero que además eso introduce un elemento que es muy importante en el diseño de la reforma que se está discutiendo ahora, que es: si tú haces un mayor esfuerzo de ahorro, yo te ofrezco una mayor pensión. Y ahí es lo que se está haciendo ahora, que es un elemento que debería estar de todas maneras en este nuevo sistema de pensiones que estamos tratando de armar en el Congreso, ¿no? Brevemente, para quienes nos ven a esta hora,
hay 6 cambios fundamentales o 6 medidas clave, como se han denominado. La entrega de pensiones a partir de 10 años de aporte, 250 soles. Los que aporten 15 recibirán 350. Todos los aportantes podrán acceder a una pensión adelantada si cumplen 50 años y al mismo tiempo 25 años de aportes. Facilidades para quienes tienen discapacidad, para que puedan acceder también a una pensión. Se puede trabajar y recibir pensión a la vez. Se flexibilizan los requisitos para reconocer los aportes. Esto es importantísimo porque en realidad la base de datos de la ONP es literalmente un desastre y eso ha dejado a mucha gente fuera de la posibilidad de tener una pensión porque simplemente el sistema no cuenta el tiempo que aportaron realmente. Y por último, se incentivarán aportes facultativos para pensiones independientes. Usted ha dicho, Eduardo, que esto fiscalmente es posible. Esto le va a costar al Estado, pero no lo va a llevar a la quiebra o a la situación tan delicada a la que podría llevar una medida en el Parlamento, como la aprobada en el Parlamento. Exactamente, si uno comparara las dos medidas, estás hablando, esta cuesta más o menos en los números del Ejecutivo 1.600 millones hoy y 13.000 millones en los siguientes 40, 50 años. Versus la propuesta del Congreso que costaba hoy entre 15.000 y 18.000 millones de soles. Entonces, absolutamente desproporcionado, ¿no? Entonces, yo creo que en esos elementos que tú has mencionado, hay también otro elemento que para el diseño de la reforma es tremendamente importante, ¿no? Que es decirle a esos independientes, que es la gran mayoría del Perú, oye, ahora vas a poder tener pensión, dependiendo de cuánto tú hagas esfuerzo, pero no va a ser una cuestión de que dependa del rendimiento y en qué lo aporté y en qué lo invirtieron, sino simplemente tú cumples con 10 años, o tú cumples con 15 años, o tú cumples con 20 años y tú tienes una pensión cada vez más alta. Es una propuesta que es, la verdad, muy interesante para los independientes, porque un elemento que no hemos mencionado en todo esto es que todos estos pensionistas van a tener derecho a atención en salud para ellos, para su cónyuge, de manera vitalicia. Esto es un montón de plata. Creo que esta pandemia nos está ayudando a entender lo que significa ser asegurado. No es realmente una cosa menor, ¿no? No es menor. Ahora, ¿cuánta gente se va a incorporar, digamos? ¿Cuántos más peruanos van a estar ahora, si esto se viabiliza y finalmente se ejecuta, accediendo a la pensión, cualquiera esta sea, pero sobre todo al servicio de salud que usted ha señalado? Mira, como te decía, en la versión actual, sin esta propuesta, 7 de cada 10 afiliados se quedaban sin pensión. Esto de acá está permitiendo, o permitiría, si es que el Congreso lo aprueba, agregar 1.7 millones de afiliados como pensionistas a los actuales pensionistas que tiene la ONP. Esto no es poca cosa, es un tremendo esfuerzo del gobierno para efectivamente esas personas tengan la certeza de que en su vejez van a tener algo de recursos. De acuerdo. Y esto procedería, entre tanto, el Congreso archive lo otro, es decir, observada la norma por el Ejecutivo, lo que correspondería es archivar la norma y que la señora Omonte, que es la que preside la Comisión de Reforma Pensionaria en el Congreso, acoja la iniciativa, la evalúe, de repente le proponga uno que otro cambio, pero finalmente se resuelva de manera conjunta. No le toca a esa comisión de reforma este tema, porque en realidad le toca exactamente le tocaría a la Comisión de Economía en realidad. De acuerdo. Lo que efectivamente tiene que entender el Congreso es que frente a una oferta que no va a traerle ningún recurso a todos estos 4,7 millones de afiliados a la ONP, acá hay una respuesta efectiva
hay un costo importante para todo el país para atenderlos debidamente y que va a ocurrir apenas ellos aprueban este proyecto de ley. Entonces, ese es el plazo. ¿Y esto podría entrar en vigencia cuándo? Es decir, de aplicación automática. La verdad que la aplicación de esto es muy rápido porque simplemente estamos hablando en el caso de los bonos que se plantea para 3,7 millones de afiliados. Esos entrarían dentro del cronograma del bono universal, o sea que estamos hablando septiembre, octubre, seguramente a más tardar. Y evidentemente el tema de las pensiones proporcionales irá caminando en la medida que las personas vayan llegando a edad de jubilación, pero incluso se está permitiendo que aquellas personas que hoy superan los 65 años y no han podido pensionarse, podrían acogerse a estas pensiones proporcionales, o sea que ese beneficio empieza de una vez. De una vez. Interesante eso porque aparentemente hay ventajas por todos lados. Muchísimas gracias a Eduardo Morón por habernos acompañado esta noche. No confíes en las promesas, confía en los hechos. El presidente tuvo una propuesta de reforma de pensiones en sus manos en diciembre de 2019. ¿Y por qué no lo hizo? Porque recién sale y dice que le importa el futuro de los trabajadores. Si fue cómplice de una injusticia, no queremos limosnas. Respete nuestra dignidad como peruanos. Ya que le encantan las encuestas, espero tome en cuenta esta realizada durante la transmisión. Si la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces Dios ya se pronunció. Señor presidente, ¿estás de acuerdo con la propuesta del presidente? Total, no estoy de acuerdo, 92%. Sí estoy de acuerdo, 8%. Escuche el clamor del pueblo.